Hola amigos de Arte en tus Manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo este pequeño establo, es la pieza número 5 de la serie del Belén, armando un Belén completo. Así que si ustedes desean armar todo el Belén de diferentes piezas, entonces los invito a que revisen la lista de reproducción, que ahí está toda la serie. Listo, esta es la número 5, entonces los invito a que me acompañen hasta el final para que no se pierdan nada de este nuevo proyecto. Aquí tengo las piezas de la casa número 5. Listo, entonces acá ya están cortadas como siempre. Están los moldes que quedan en la descripción del video con sus medidas correspondientes. Aquí les voy a mostrar las piezas, que son una pieza grande, alargada, que es la base. Hay dos piezas que son estas de acá, que aquí arriba, miren, realmente podemos cortar las dos, sacarle a una los arcos o hacerla individual. De todos modos, este molde está individual, pero entonces él coincide perfectamente acá con esta parte, solo que llega hasta un punto y de aquí ya salen los arcos. Entonces, para formar la parte de adelante y la parte de atrás, esta parte de adelante con estos arcos se va a completar aquí, las columnas, perdón, se van a completar con estos palitos. Entonces aquí ya les voy a mostrar. Está esta pieza, están las laterales, que serían las paredes laterales izquierda y derecha. Está también el tejado, esto va a llevar un tejado, entonces aquí una pieza a la que le vamos a quitar la capa superior de cartón, miren, para que quede así el ondulado, para ponerlo después así en cada parte. Listo. Y aquí con lo de las columnas, aquí lo que hice fue tomar palitos de paleta y cortar piezas de 5 centímetros, o sea, una pieza, la más larga es de 5 centímetros y la otra es de 2,5 centímetros, ¿sí? La mitad. Y lo que hago es tomar pegamento y unirla en cada pieza, uno la mitad. Entonces me va a quedar así, de esta manera. Listo, entonces estas piezas van a completar acá para armar la pieza completa. Listo, miren, para pegarlo así. Atrás entonces nos queda hasta acá, nos da el largo exacto. Listo, entonces esto vamos a hacer con todos estos arcos, completarlo con esto, y vamos a cortar de palitos de brocheta 8 piezas. Estas tienen 7,5 centímetros de largo. Estas van a estar en la parte de arriba para sostener el tejado. Listo amigos, entonces ahora vamos a ensamblar la pieza como es. Para ensamblar estas piezas entonces voy a usar silicona caliente y también un poco de pegamento blanco. El pegamento blanco lo voy a utilizar en estas piezas de madera, miren, para darle un poco más de fijación. Listo, entonces podemos colocar un poco de pegamento así, si ustedes quieren. Si no, entonces lo pegan solo con la silicona, y con la silicona vamos a dar la fijación rápida. Entonces, miren, así. Y para que el pegamento entonces nos dé esa fijación adicional, esto lo pegamos, que quede así corridito para un lado, que nos dé esta línea del cartón. Esto no lo vamos a dejar que quede corridito hacia acá, sino hacia afuera, hacia los lados, en este caso, y en estas dos partes, porque estas hacen contacto. Listo, entonces necesitamos que coincidan allí. Bueno, entonces miren cómo debe quedar así. Entonces ya completamos las columnas para armar bien los arcos. Listo, de todas estas partes. Aquí en la parte de atrás tomé unos palitos de paleta y corté, pegué estos palitos así, miren, ¿sí? Simplemente acá cortamos un palito acá que no se pase de esta altura, y otros dos palitos acá. Ustedes lo toman ahí, como es una medida muy sencilla, simplemente es para dar algo de decoración ahí atrás. Y a estas partes también tomé palito y lo partí a la mitad del palito, o sea, pues tomé un palo, lo partí a la mitad. Miren, tomo un palito, lo parto a la mitad y después ese a la otra mitad, quitándole estas puntas para sacar unos trozos para pegarlos aquí, ya, para que tenga forma de establo, porque esto pues es un establo realmente. Esto lo pueden pegar ustedes con silicona o con pegamento, ya saben. Entonces, las personas que han visto los videos saben que a mí me gusta pegar este tipo de piezas con pegamento blanco
para que la adherencia sea mejor. Listo, entonces simplemente los vamos a pegar así, de pronto más o menos un centímetro pasadito de altura, los vamos a pegar así, por la parte de afuera, ¿no? Esta va a ser la parte interna, vamos a pegar por la parte de afuera. Entonces voy a pegar en los dos extremos, las laterales, y aquí en estas dos partes de acá también. Voy a pegar esos palitos también. Bueno, aquí entonces ya quedó pegado estos palitos, entonces ya podemos comenzar a ensamblar en esta parte. Cuando les mencioné de estas piezas de acá, deben tener en cuenta dejar un espacio aquí para cuando peguemos esta pieza, entonces quede por dentro, quede bien ensamblado, ¿sí? Entonces tienen en cuenta el espacio de los dos palitos que pegamos acá para dejar este espaciecito acá. Listo, ahora entonces vamos a tomar la base y lo vamos a pegar con la silicona. Entonces pegamos primero esta pieza acá, la vamos a dejar centrada y podemos dejar más o menos 1 centímetro de espacio atrás, o si quieren dejarlo a ras, lo dejan a ras también. Entonces pegamos así y comenzamos a pegar ya los laterales. ¿Listo? Entonces los laterales van a quedar pegados internamente, ¿no? Por aquí. No por la parte de afuera, sino por la parte de adentro. Y hay que tener en cuenta de aplicar la silicona en esta parte y en la base, en estos dos palitos. Y cuando lo peguemos, entonces también nos fijamos que quede recto. ¿Listo? Miren aquí, queda bien ensamblado, y también que nos quede recto para que en la parte de adelante también nos coincida. Listo, miren. Entonces el otro lo vamos a pegar aquí, tenemos en cuenta eso, que queden las piezas rectas. Pues al pegarlo aquí, que coincida aquí con esta parte. Listo, entonces lo voy a pegar y ya miramos cómo queda. Bueno amigos, ya después de haberlo pegado aquí a la base, lo único que no pegué fue el tejado, porque este va a ir de otra forma, entonces este tejadito lo dejamos aparte. Y vamos a comenzar a estucar todo lo que es el cartón. Listo, no vamos a tocar las partes que quedan de la madera, exceptuando de pronto aquí en esta unión, en esta pequeña unión, de pronto ahí podemos aplicar estuco para que dé continuidad. Listo, aquí en esta parte acá, entonces ya vamos a aplicar el estuco. Voy a utilizar un pincel, el estuco, pasta yeso, escayola, lo que ustedes, como ustedes lo conocen en sus países, y vamos a distribuirlo bien. Miren aquí en esta parte, y vamos a tener en cuenta de pronto estos arcos por aquí para que no se quede viendo los agujeritos del cartón. Miren, entonces vamos a distribuir el estuco en esta parte también, y así entonces vamos a aplicar en todo el contorno. Listo, entonces ya saben, aquí en toda esta parte, aquí en la parte interna, teniendo cuidado de no aplicar aquí en estos palitos también. Entonces voy a aplicarlo en todo el contorno y aquí en la parte interna, aquí en esta parte, y la base lo único que no le vamos a aplicar para poder tener una parte donde manipular la pieza. Y el tejado, si ustedes quieren, lo pueden estucar, pero yo no lo voy a estucar en esta ocasión porque le voy a aplicar otro material, entonces para que lo tengan en cuenta. Pero si ustedes lo quieren estucar para pintarlo, entonces lo estucan, pero aparte, así, cada pieza independiente, no la van a pegar todavía.
Bueno, aquí ya terminé de estucar. Miren entonces todo lo que estuqué, toda esta parte, ¿sí? Acá, toda la parte de atrás, aquí este contorno. En esta partecita no es tan necesario, no se queda viendo mucho. Si ustedes quieren le pueden aplicar, pero sí es necesario de pronto ya en los laterales por la parte interna, aquí, esta parte de acá, aquí. Y como pueden ver, los palitos entonces quedan limpios. Procuramos no untar. Miren acá, aquí en esta parte, este palito lo podemos dejar hasta arriba limpio, ¿sí? Ya después eso lo vamos a pintar, ¿listo? O si ustedes quieren lo dejan del color natural. Miren esta parte de acá. Listo amigos, así. Y aquí en las uniones, miren, apliqué un poquito más para cubrir. Y acá ahora entonces lo que hay que esperar es dejar secar muy bien el estuco, generalmente de un día para otro, como siempre lo he mencionado. Y acá el techo entonces lo dejamos así, o si lo querían estucar como les mencioné anteriormente, entonces estucan y lo dejan allí aparte que se seque. Pero entonces lo voy a dejar así, listo. Y entonces espero a que se seque para continuar. Bueno amigos, aquí entonces ya dejé pasar un día completo, ya está bien seco el estuco y ahora vamos a aplicar color. Entonces voy a utilizar el color marrón oscuro y vamos a hacer la misma técnica que hemos hecho con las otras casitas, con las otras piezas de este pesebre. Entonces simplemente con un pincel vamos a descargarlo bien y a comenzar a pasarlo en los ángulos, en todos los ángulos como ya les he mostrado. Listo, lo vamos a pasar aquí, así, especialmente si ustedes lo hacen en el sentido de adentro hacia afuera, entonces se va a destacar más esa forma, ¿no? Así. Listo, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Si se nos unta un poquito los palos, pues no importa, porque esos palitos también les vamos a pasar la pinturita así. Entonces vamos a pasarle que se quede viendo algo de color. Por eso lo hacemos de la misma forma, aplicando pintura y descargando y pintando en el sentido opuesto en el que viene el palito, ¿no? Miren, si es hacia lo largo, entonces estamos pintando así. Listo, y no es necesario de que quede muy pintado, lo que queremos es que se vea algo de tono. Y lo mismo vamos a hacer con estas partes de acá adentro, ¿sí? Esto lo vamos a pintar así. Aquí creo que alcanzan a ver, así miren, lo vamos a pasar de esta manera que vaya tomando color. Listo. Y de la misma forma hacemos entonces acá lo que les estoy mostrando de realzar. Entonces primero todos los ángulos como lo hemos hecho con los otros proyectos. Listo, y después entonces ya le pasamos un poco, solo un poco, algo así en la parte central, como para envejecer el color de la pintura, que es lo que siempre hacemos en este caso. Y aquí continúo entonces haciendo este proceso con los arcos primero, con estas partes y primero con todo lo que está estucado, y después ya continuamos con los palitos. Bueno, miren entonces ya cómo queda. Pinté los palitos aquí en esta parte también, en la parte interna buscamos con el pincel bien para pintar todos los lados de los palitos, en la parte de acá atrás también, en esta pared. Listo, así quedan bien pintados. Ahora vamos a pintar estas son vigas que vamos a poner acá en la parte de arriba, las vamos a pegar acá y sobre esto vamos a pegar el tejado. Listo, entonces estas vigas realmente no se ve mucho, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, si ustedes quieren la pueden pintar completa, realmente pues tampoco es gran desperdicio, porque simplemente vamos a hacer así. Listo, aquí en la puntica vamos a dejarla un momento. Si no se quieren untar las manos, pintamos la mitad. Miren, sí, que se quede viendo algo de color de la madera. Listo, entonces así los pintamos, esperamos que seque un poquito, lo tomamos por el otro lado, lo pintamos también. Y al techo también le vamos a dar una pasada de pintura
Si ustedes quieren lo pueden pintar solamente o le pueden aplicar algún material. Yo eso es lo que voy a hacer, voy a aplicar un material que tengo, ya ahora se los muestro. Entonces le voy a aplicar un poco por si de pronto queda espacios donde no quede pegado, entonces no se vea tanto el color del cartón. Listo, entonces termino aquí de pintar esto. De pronto también lo pueden pintar un poquito por debajo, ¿sí? Para que pues cuando ustedes lo peguen, de pronto si alguien mira así por la parte de abajo se vea también pintado. Entonces también lo podemos pintar para darle un poquito más de acabado. Listo, aquí entonces ya tengo pintados los palitos de acá y el techo, miren, ¿sí? De esta manera, que no quede bien pintado, muy perfecto, así como la parte de abajo que sí la pintamos bien. Pero entonces hasta aquí, simplemente pasando las pinceladas, que quede de esta manera. Incluso si ustedes lo quieren dejar así, ya en este punto queda bien para que ustedes lo peguen. Pero yo les voy a aplicar un material, ¿sí? un material que tengo, y ya les muestro ahora cómo lo voy a hacer. Estos palitos son para pegarlos acá en esta parte. Son 8 palitos, son 4 y 4, los cuales van a quedar distribuidos aquí en la mitad. Van a quedar más juntos, van a quedar así, más o menos de la parte de arriba hacia abajo 1 centímetro. Miren acá al lado y lado, y que quede sobresalido también. Miren, que quede sobresalido, va a quedar sobresalido a ambos lados, entonces queda bien. Listo. Y así entonces ya de ahí para abajo vamos a distribuir los otros palitos. Son 3 palitos más. Es uno aquí en esta parte, también a 1 centímetro de acá hacia adentro, los otros 2 en esta parte. Esto lo podemos pegar con la silicona caliente poniendo un punto. Pero entonces antes de hacer esto, antes de pegar esto, lo que voy a hacer es aplicar un poco de pintura en la base. Voy a tomar pintura ocre y la voy a pintar en la base. Esto teniendo cuidado de no pintar las paredes, lo que ya hemos hecho. Entonces, lo que pasa es que en la base voy a aplicar un material que va a simular como si fuera heno. Entonces, como si fuera heno o paja, no sé cómo lo conozcan. Entonces de pronto queda viéndose alguna partecita. Listo, entonces por eso quiero aplicarle esto acá en la parte de adentro, acá en la parte de afuera no, o si ustedes desean pintar toda la base también se puede, ¿no? Entonces miren, solamente teniendo en cuenta de no pintar los palitos. Esto lo estoy haciendo con un pincel angular, puede ser un pincel angular, un pincel plano. Miren así, se presta mucho para hacer esto. Entonces listo, voy a pintar toda la parte interna, toda esta parte de adentro. Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicar la pintura en la base. Ya después de que está seca, ahora voy a aplicar lo que les había dicho. Es esto. Esto lo obtuve de una cuerda de yute. Miren, cuerdita de yute. Simplemente tomamos una tijera y cortamos la cuerda así, miren, que salga trocitos. Listo. Esto va a quedar con esta apariencia, esta textura, y lo vamos a pegar. Yo voy a pegarlo a ambos lados, a este lado y a este lado. En el centro no le voy a aplicar, simplemente de pronto aplicamos un poquito de pegamento. Bien, a uno de los lados lo distribuimos bien con un pincel y sobre esto vamos a pegar esta cuerdita de yute, simulando como si fuera heno. Generalmente en los establos lo hay, ¿no? Miren, lo aplicamos así y vamos a tomar de esto y lo vamos a presionar que se quede pegado, y el resto pues si se sale no importa. Entonces vamos tomando así porciones y retiramos el excedente. Hacemos presión con algo, con un palito, con algo que ustedes tengan, hacen presión.
¿listo? O si quieren dejarlo completo, pues lo dejan completo. No necesariamente hay que retirarlo. La idea es que se fije la mayor parte. De igual manera, pues hay que sacarle un poquito, ¿no? Pero miren cómo se ve. ¿Listo? Entonces de esta misma forma voy a hacer a este otro lado. Listo, aquí ya terminé de pegarle el heno o la paja, como ustedes lo quieran llamar. Miren, listo, aquí ya queda esa parte. Y ahora podemos comenzar a pegar esto, ya como les había dicho. Puede ser con la silicona caliente o con pegamento blanco también, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, miren, vamos a poner los palitos así como les había dicho. Ponemos que queden sobresalidos al lado y lado. Miren, entonces aquí ya cuando completamos de pegar todos los palitos, entonces pegamos el tejado. Simplemente vamos a aplicar silicona aquí en esta parte, en todos estos palitos, en la parte de acá, para que quede ahí fijo. ¿Listo? No vamos a aplicar hasta el borde, simplemente aquí en esta parte central. Y tenemos que tener en cuenta de cuando peguemos nos quede bien aquí en el centro alineado. Miren, para que esto coincida así y que los palitos queden sobresalidos en la parte de adelante principalmente. Si en la parte de atrás no quedan sobresalidos, no importa, pero que queden más salidos en la parte de adelante. ¿Listo? Entonces ya aquí aplicamos la silicona y pegamos ya las dos piezas. Bueno, aquí entonces ya pegué el techo. Miren cómo se ve. Si ustedes quieren en este punto, ahí lo pueden dejar. Se ve muy bien. Entonces yo lo que le voy a aplicar es de esto, que es como un césped artificial, pero este viene tinturado con un color marrón. ¿Listo? Entonces si ustedes consiguen de este material y lo quieren aplicar, pues lo pueden hacer. Si no, entonces lo dejan así. Desde el principio, cuando estábamos estucando, también les dije que cuando estuquen esto, pueden estucar también esta parte de arriba. Entonces si quieren estucarla también queda muy bien. Entonces ya va en gustos. Y esto lo vamos a aplicar simplemente así como hacemos con los otros, con lo otro cuando hemos hecho en el suelo, aplicando pegamento blanco, distribuyéndolo y vertiendo el material. Aplico el pegamento y vamos a vertir el producto. Bueno, miren cómo queda el tejado. Entonces le da una apariencia muy bonita. Y ahora vamos a aplicar en la base arena, de esta arena artificial que conseguimos en estos almacenes de dólar o en almacenes donde consiguen elementos para peceras, peces ornamentales.
Bueno amigos, aquí ustedes estaban viendo cómo pego la arena también, que le pego aquí en estos bordecitos. Antes de terminar se me ha olvidado pegarle algo de césped, ¿sí? Entonces para que ustedes no les pase, lo pegan desde el principio. Entonces vamos a poner algo. Yo utilizo este césped artificial, este musgo artificial, o ustedes pueden utilizar planticas artificiales también, ¿no? Y ahí simplemente pues utilizando la silicona, pegando con la silicona lo vamos a poner rápido y fácil. Listo, entonces unos cuantos pedacitos así distribuidos en diferentes partes. Lo pegamos antes de colocar el césped para que sea más fácil, ¿no? Miren, entonces aquí simplemente vamos a pegar unas cuantas planticas. Voy a pegar al lado y lado, miren, a este lado y acá al otro lado también en el mismo punto. Bueno amigos, aquí entonces ya pegué toda la arena en el contorno. Como queda muy bonito las plantas que les mencioné también, para dar un toque de color, para que no nos quede tan pálido, ¿sí? Y así entonces queda terminado este proyecto, este pequeño establo ideal para decorar nuestros belenes. Entonces aquí queda ya listo para que lo disfrutemos en nuestros hogares en temporada navideña, utilizando personajes pequeños. Listo, espero que les haya agradado este proyecto, que realmente les sirva para las personas que quieren hacerlo para hacer su Belén, o para las personas que quieran hacer para vender también, que realmente les sale a muy buen precio para que ustedes le saquen buen provecho. Muchas gracias como siempre por acompañarme, y recuerden suscribirse, activar la campanita para que les llegue la notificación de cada video que estamos subiendo. También si nos pueden colaborar, nos pueden ayudar, nos serviría mucho que compartieran este proyecto y todos los que siempre subimos en sus redes sociales, lo compartieran con sus amistades y nos regalan su like. También pueden dejar sus comentarios. Y amigos, muchas gracias, un abrazo fuerte para todos. Nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.